Buenos días, chicos, buenos días. Pues bueno, ya el día de mañana, viernes, es su examen trimestral. Entonces, quería aprovechar la clase de hoy, hacerla de esta manera, para volverlo lo más visual posible y darles un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo durante eh, los 2 meses que estuvimos trabajando aquí desde casa. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el repaso correspondiente a la materia de matemáticas. Recuerden que estoy hablando de mi materia, entonces mi examen es mañana viernes. ¿Ok? Espero que ya estés listo con lo demás que necesitas, con tus actividades de refuerzo y con tu eh, carpeta de experiencias, porque la recibo máximo el lunes. Entonces, vamos a empezar. Primer tema, teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras, según como se enuncia, dice lo siguiente: que el cuadrado de la suma de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si yo sumase el cuadrado de este cateto con el cuadrado de este otro cateto, obtendría el cuadrado de este valor de acá. Teorema de Pitágoras porque fue una característica que Pitágoras descubrió de los triángulos rectángulos. Otra vez, en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos tres valores: un cateto opuesto, un cateto adyacente y la hipotenusa. Desde el teorema de Pitágoras lo llamamos cateto mayor, cateto menor e hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo que se encuentra opuesto también al ángulo recto. El ángulo de 90 grados, el ángulo opuesto es C. Es el lado más largo del triángulo rectángulo, pero es menor a la suma de los otros dos, pero mayor a ambos. ¿De acuerdo? Continúo. Sobre el teorema de Pitágoras decíamos que a cuadrada más b cuadrada es igual a c al cuadrado. Quiere decir que si yo quiero conocer el valor de la hipotenusa, basta con que yo sume el cuadrado de a, el cuadrado de b, y después saque la raíz cuadrada de dicha cantidad para conocer el valor de c o de la hipotenusa. Sumo a cuadrada más b cuadrada, saco su raíz cuadrada y me da el valor de la hipotenusa. En dado caso que yo necesitase un cateto y no la hipotenusa, el cateto, el cuadrado del cateto es igual a la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es lo mismo, solamente en vez de sumar, se restan. Esto es cuando yo quiero saber el valor de un cateto. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. En el primer triángulo que está aquí, yo no conozco la hipotenusa. ¿Cómo lo sé? Porque es la que está opuesta al ángulo recto. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Lo primero que yo debo conocer es el valor cuadrado de los catetos. Por ejemplo, yo sé que el cuadrado de 10 es 100. 10 por 10 son 100. Y yo sé que el cuadrado de 15 son 225. Entonces, si yo sumo 225 más 100, obtengo 325. Y eso es el cuadrado de la hipotenusa. Al yo sacar la raíz cuadrada de esos 325 que están aquí, yo puedo saber que el valor de la hipotenusa es de 18. Es mayor a los dos catetos, pero menor a la suma de ambos. La hipotenusa siempre va a ser mayor, recuerden. ¿De acuerdo? En el caso de este, no me falta la hipotenusa. La hipotenusa yo la conozco, lo sé porque está opuesto al ángulo recto.
Entonces lo que a mí me falta es el cateto mayor. ¿Qué tengo que hacer? Conocer el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del cateto. 10 por 10 son 100 y 2 por 2 son 4. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer no es sumar. Aquí se van a restar. 100 menos 4 son 96. Entonces, para conocer el cateto faltante, yo saco la raíz cuadrada de 96. Raíz cuadrada de 96 me dice que son 9.79, o vamos a redondearlo, 9.8. 9.8 aproximadamente. Es menor a la hipotenusa. Por lo tanto, es correcto. Cateto se restan, hipotenusa se suman. ¿De acuerdo? Continúo. Razones trigonométricas. Para conocer las razones trigonométricas es algo bastante sencillo. Primero es recordar. Hipotenusa es C, B es cateto, A es cateto. Recordemos que hay dos catetos, el opuesto y el adyacente. ¿Cómo los identifico? En base al ángulo que yo quiero conocer. Como yo quiero conocer el ángulo alfa, este que está aquí, en ese momento, el cateto que está junto a él, que se une, este es el cateto adyacente, el B. El cateto opuesto, como el nombre lo dice, está opuesto al ángulo. Entonces, este cateto sería el cateto opuesto. Recuerda que cuál es el cateto adyacente y opuesto depende del ángulo que esté buscando. Sabiendo esto, yo puedo deducir lo siguiente. Esto sí hay que tenerlo, recordarlo y apuntarlo. El seno de un ángulo se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno se obtiene dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, antes de iniciar hay que conocer cuál es cada uno de los catetos. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas lo que vimos después? ¿Cómo recordar estos valores? So, catoa. So, seno, opuesto, hipotenusa. K, C de coseno, A de adyacente y H de hipotenusa. TOA, T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Aprende SOCATOA y esto te puede ayudar a la hora de recordar qué se divide entre qué. Si tú divides valores distintos, pues vas a obtener razones distintas. Si quieres conocer el seno, divides el opuesto entre la hipotenusa. Para conocer el coseno, el adyacente entre la hipotenusa. Y para la tangente, el opuesto entre el adyacente. Vamos a ver un ejemplo. Primero, en este triángulo, que yo ya les había puesto de ejemplo en una clase, yo sabía cuánto valía cada uno de los catetos, pero yo no sabía el valor de la hipotenusa, así que lo obtuvimos. Dijimos, el cuadrado de 6 es 36, el cuadrado de 16 es 256. Después lo sumamos, 36 más 56, 256 y nos dio 292. Sacamos la raíz cuadrada y nos dijo que la hipotenusa era 17. Ya conociendo los tres valores, ahora sí podíamos obtener las razones trigonométricas. Si se dan cuenta, aquí aplicamos el teorema de Pitágoras para conocer la hipotenusa y ahora vamos a tener las razones trigonométricas. Para el seno del ángulo A, que este es el que yo quiero conocer, por lo tanto, 16 es el cateto adyacente y 6 es el cateto opuesto. Yo dividiría cateto opuesto 6 entre hipotenusa, 6 entre 17 y me da 0.35, seno. Para obtener el coseno, yo divido cateto adyacente 16 entre hipotenusa y me da 0.94. Y para obtener la tangente, yo divido cateto opuesto entre cateto adyacente y me da 0.375. Y así yo ya obtuve las tres razones trigonométricas.
Si yo te doy los 3 valores del triángulo, solamente tienes que dividir. Pero si no te los doy, como en el caso anterior, y hay que sacar la hipotenusa, pues primero lo haces con el teorema de Pitágoras. Una vez que yo ya conozco las 3 razones trigonométricas, puedo utilizar la tabla que te di en clases pasadas, donde viene el ángulo, el seno, el coseno y la tangente. Por ejemplo, nosotros descubrimos que el seno era 0.35. Entonces yo busco el seno en la tabla, un número que se acerque, lo más cercano, y fue 0.3584 10 milésimas. Si observas, el coseno también es bastante aproximado, 0.94 y aquí es 0.9336 10 milésimas. Y en la tangente, que es 0.375 lo que nos había salido, aquí vemos 0.3839 10 milésimas. Como las tres están unidas, aquí también se relaciona el ángulo. ¿Qué ángulo tenemos? 21. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que el ángulo A vale 21 grados en base a las razones trigonométricas que dimos antes. Te voy a dar un pequeño tip. No ocupas sacar las 3 razones trigonométricas siempre. Por ejemplo, si tú ya encontraste el seno y descubriste que es 0.35, tú lo buscas en la tabla, 0.35, y técnicamente ya tienes el coseno y la tangente, que siempre van a ser los mismos, y el ángulo. Por ejemplo, si yo tuviese un triángulo en el que el seno es 0.58, yo busco aquí 0.58, y en ese momento yo también ya voy a conocer el coseno y la tangente. Ya no ocupo hacer las operaciones de cada uno. ¿Sí me explico? Y también voy a saber que el ángulo es 36. Con solo conocer una de las razones trigonométricas, yo puedo obtener todos los valores. Fácil, ¿verdad? Ok, continúo. Viendo expresiones algebraicas, que fue otro tema que vimos, hablamos de expresiones equivalentes. Recordemos que las expresiones equivalentes son expresiones que a pesar de estar diferentes escritas valen lo mismo. Por ejemplo, 2 por A es igual a 2A, porque 2 por 1 es 2 y la A permanece igual. 2A por B sería 2AB. Como las bases son distintas, se agrupan. A diferencia de en la suma y resta, en la multiplicación sí se pueden unir. 2x por 3y. Los coeficientes se multiplican normal, aunque las bases sean distintas. Entonces, perdón, se me movió. Denme un segundito. Ahí. 2 por 3 son 6. Y xy se quedan unidas. Otro ejemplo. Ahora vemos por exponentes. Cuando yo multiplico dos bases iguales, los exponentes se suman. X por x sabemos que es x al cuadrado. Otro ejemplo. 3x por 5x, coeficientes se multiplican. 3 por 5, 15, y los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Por lo tanto, el resultado son 15x al cuadrado. Estos son expresiones equivalentes. Recuerda que las expresiones equivalentes son expresiones que a pesar de que se muestran de distinta manera valen lo mismo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la multiplicación de expresiones para entender lo que decíamos anteriormente. Al multiplicar expresiones con bases iguales, el producto es igual al producto de la multiplicación de los coeficientes y la suma de los exponentes. Quiere decir, yo multiplico los exponentes, que recordemos que es el número que está previo a la base y me dice cuántas hay. 2 por 5, 10. Y x a la cuarta potencia por x a la tercera sería x a la séptima potencia. Entonces 2x a la cuarta potencia por 5x al cubo sería 10x a la séptima potencia. 4x cúbica. Recuerda que si no hay paréntesis en la primera, sigue siendo una multiplicación porque es como si esto fuera un coeficiente. 4x cúbica por 5x cúbica. 4 por 5, 20. X cúbica y x cúbica dan x a la sexta potencia. Bases iguales, los exponentes se suman.
3 y 3 son 6. ¿Qué pasa cuando hay bases diferentes? Cada una va con su exponente. Coeficiente se multiplica al normal. 2 por 3 son 6. X cúbica por X cuadrada. Nada más X con X. 3 y 2 son 5. Se suman. Y Y cuadrada y Y. Recordemos que si no hay exponente es porque es un 1. 2 y 1, 3. La respuesta es 6x a la quinta potencia, y a la tercera potencia o y cúbica. Esto es referente a la multiplicación de expresiones. Lo importante es esto, recuerda, el producto es igual al producto de la multiplicación de los coeficientes y los exponentes se suman. Exponentes se suman cuando las bases son iguales. Continúo. Por ejemplo, yo tengo este cubo, o este cuadrado, rectángulo, más bien es un rectángulo, y quiero conocer su área. Uno de sus lados mide 3x más 6 y el otro 4x más 3. Voy a multiplicarlos para conocer el área porque es base por altura. 3x más 6 por 4x más 3. Recuerda que cuando tú estés multiplicando un binomio por otro binomio, cada uno de los componentes de un binomio se multiplican por todos los del otro. Por todos. O sea, todos contra todos. 3x por 4x, 12x cuadrada. Y luego, 3x por 3 son 9x. Y luego, ahora el 6. 6 por 4x son 24x. 6 por 4, 24 y la x se pasa igual. Y 6 por 3 son 18. Por lo tanto, la respuesta es, el área es igual a 12x cuadrada más 33x más 18. Siguiente. La altura de un rectángulo es de x más 8. La base del rectángulo mide 10 unidades más que su altura. Por lo tanto, la base es x más 18. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Multiplicar. X más 8 por x más 18 sería x por x, x al cuadrado. X por 18, 18x. 8 por x, 8x. Y 8 por 18, 144. Al yo sumar las x me dan en total 26. Y esto se relaciona con el siguiente tema que es factorización. ¿Recuerdas? ¿Qué relación hay en este ejercicio entre el 8 y el 18 y el 26? Pues que 8 más 18 son 26. Sumados dan el coeficiente lineal. Y multiplicados 18 por 8 dan la variable independiente. ¿Te acuerdas? Eso sigue factorización. Sumados dan el coeficiente lineal y multiplicados la variable independiente. En ecuaciones de segundo grado, recuerda que la fórmula de la ecuación cuadrática es que siempre a tiene que ser un número que no sea 0. A es el coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal y c es la variable independiente. B se obtiene sumando las variables independientes. Quiere decir, por ejemplo, en el ejercicio anterior, dos números que sumados den 16 y multiplicados den 60. 6 y 10. 6 más 10 son 16, sumados dan la variable lineal, disculpe, y C multiplicados, o el producto de ambos, es la variable independiente. 6 por 10 son 60. Quiere decir que las raíces de la ecuación x cuadrada más 16x más 60 son 6 y 10. 6 y 10 son la respuesta. ¿Cómo podemos comprobarlo? Veamos. Aquí, menos 6 al cuadrado más 16 por menos 6 más 60 es igual a 0. Y menos 10 al cuadrado más 16 por menos 10 por 60 también es igual a 0. Por lo tanto, las raíces de la ecuación son esas. Dos números que multiplicados dan la variable lineal y sumados dan
la variable, perdón, sumados en la variable lineal y multiplicados en la variable independiente. Bueno chicos, y esto es todo lo correspondiente a su examen. También el tema de la fórmula general que lo vimos ayer en clase. Les voy a dejar las diapositivas de estas para que las puedan tener por si las quieren estudiar, por si las quieren anexar a su carpeta de evidencias. Y pues bueno chicos, suerte en su examen el día de mañana. Las indicaciones se van a dar por Facebook y va a ser en mi hora de clase normal. En mi hora de clase va a tener su examen. Así que tenga bonito día. Cuídese mucho y nos vemos el día de mañana. Bye bye.